Ella crió a sus hijos gemelos sola durante 3 años, hasta que el hombre que la abandonó se presentó en la puerta de la escuela, y todo cambió. Julia se había despertado esa mañana sintiéndose extrañamente en paz, a pesar del peso de todo lo que llevaba dentro, los miedos, la incertidumbre y el suave aleteo de la vida que crecía bajo sus costillas. Era temprano. La luz del sol apenas se colaba por las finas cortinas de su pequeño apartamento. Tyler le había hecho café antes del amanecer y la había besado en la frente mientras ella aún estaba medio dormida, prometiéndole que volvería pronto. Ella le creyó. No había razón para no hacerlo. Hasta que entró en la cocina. Sobre la mesa había un solo sobre blanco con su nombre. Nada más. El estómago se le hundió incluso antes de abrirlo, como si su cuerpo lo hubiera entendido antes de que su mente pudiera procesarlo. La letra era inconfundiblemente la suya. Se sentó lentamente, con los dedos temblorosos mientras desdoblaba la nota. Las palabras eran pocas, pero afiladas como el cristal. Lo siento. No estoy preparado. Irme es lo mejor que puedo hacer por todos nosotros. Por favor, no me busques. El resto del mundo se convirtió en un eco sordo. Podía oír el tic-tac del reloj, el zumbido de la nevera, pero sentía que nada de eso le pertenecía ya. Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar la habitación. Se quedó mirando el papel, releyendo las palabras una y otra vez, esperando que cambiaran, que tal vez ella las hubiera malinterpretado, pero seguían siendo las mismas, brutales en su simplicidad. Estaba embarazada de 3 meses de sus hijos, y ahora estaba sola. Las horas siguientes pasaron en una neblina. Julia no podía llorar, aún no. En su lugar, se movió en piloto automático, guardando la nota en el cajón, lavando la taza de café que él había usado por última vez, alisando los cojines del sofá. Todo lo que él había tocado seguía allí, y de alguna manera eso lo hacía peor. Su presencia estaba en todas partes, y sin embargo, se había ido. Así, sin más, sin discusión, sin aviso, solo silencio y un trozo de papel. A medida que el cielo pasaba del dorado de la mañana a un gris pálido, Julia finalmente se permitió desplomarse en la esquina del sofá. Se abrazó el vientre creciente, la única parte de él que no se había llevado. Estaba allí, vivo y real, recordándole que su lucha no había terminado. Si acaso, acababa de empezar. La traición no era solo el abandono, era la comprensión de que el amor, por muy profundo que pareciera, podía ser superado por el miedo. Tyler no solo se había alejado de ella, se había alejado de la vida que habían creado juntos, de los pequeños latidos que ella ya había llegado a amar más que a cualquier otra cosa en el mundo. Les susurró entonces, con la voz baja y temblorosa: ahora solo somos nosotros, pero les prometo que nunca los dejaré. Y aunque su mundo se había hecho añicos en un instante, un nuevo tipo de fuerza comenzó a echar raíces, no la que nace de la rabia, sino de una devoción feroz. No sabía cómo se las arreglaría para las citas con el médico sola, o para pagar el alquiler el mes siguiente, o para enfrentarse al parto sin una mano que sostener, pero lo haría, porque esas 2 vidas que crecían dentro de ella merecían todo lo que le quedaba por dar. Y así, incluso mientras el dolor se esculpía en su pecho, Julia se levantó del sofá. Se secó la cara y comenzó a planificar el resto de su vida sin él. Las semanas que siguieron fueron una confusión de supervivencia. Julia trabajaba turnos largos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad,
sirviendo café a camioneros cansados y limpiando después de los clientes que apenas notaban el peso creciente de su vientre. Había dejado de esperar amabilidad. Cada noche, al volver a casa, con los pies hinchados y la espalda dolorida, dejaba la bolsa junto a la puerta, calentaba las sobras que encontraba y se sentaba en silencio, con las manos apoyadas protectoramente en la curva de su estómago. A veces hablaba con sus hijos por nacer, contándoles el mundo en el que estaban a punto de entrar, sin endulzarlo, pero tampoco haciéndolo sonar demasiado cruel. Les hablaba de las estrellas, la lluvia, el sonido de la música que salía de las ventanas en verano. No hablaba de Tyler. Ya no. A los 7 meses de embarazo, el casero amenazó con desalojarla. Julia se había retrasado en el pago del alquiler y los pocos ahorros que tenía guardados para emergencias casi se habían agotado. Se tragó su orgullo y aceptó un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. El agotamiento era implacable, pero su determinación ardía con más fuerza. Cada vez que pensaba en rendirse, se imaginaba 2 pares de pies diminutos aprendiendo a caminar, 2 caras adormiladas llamándola mamá, y eso la mantenía en marcha. Sus sueños se hicieron más pequeños, más simples. Un hogar seguro, ropa limpia para los bebés, suficiente comida para mantenerlos sanos. El amor tendría que ser la moneda para todo lo demás. Dio a luz en una habitación de hospital pública, bajo luces brillantes y estériles. No había nadie en la sala de espera. Nadie le sostenía la mano. Ninguna voz familiar que le dijera que podía hacerlo. Pero lo hizo. Entre gritos, sudor y lágrimas, trajo al mundo a 2 hermosos niños, Liam y Lucas, idénticos en todos los sentidos, con suave cabello castaño y penetrantes ojos azules que le hacían doler el corazón. Ella había elegido los nombres meses atrás, en silencio, sin decírselo a nadie, guardándolos como secretos entre ella y el universo. Cuando los abrazó contra su pecho por primera vez, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una especie de triunfo silencioso. Lo había logrado, sin ayuda, sin él. Los primeros meses de la maternidad fueron brutales. Dormía a intervalos interrumpidos, a menudo con un bebé en los brazos y el otro en un portabebés atado a su pecho. Pañales, tomas, fiebres, cólicos, todo llegó a la vez, y Julia lo enfrentó con la resiliencia de alguien que no tenía nada que perder y todo que proteger. A veces, en las horas más oscuras de la noche, lloraba en silencio sobre un paño para eructos, abrumada y anhelando descanso, pero nunca piedad. Su fuerza no provenía de la confianza, provenía de la necesidad. Los vecinos comenzaron a notar su silenciosa persistencia. Una anciana al otro lado del pasillo ocasionalmente le traía sopa o cuidaba a los niños durante 1 hora mientras Julia hacía recados. Una cajera en la tienda de comestibles comenzó a hacerle descuentos cuando podía. Estos pequeños actos no lo arreglaban todo, pero le recordaban a Julia que no todas las personas huían cuando las cosas se ponían difíciles. Aún así, nunca les habló de Tyler. Para todos los demás, era solo una madre soltera que hacía lo mejor que podía. Eso era suficiente. Los niños crecieron rápidamente. Sus personalidades comenzaron a manifestarse en pequeños estallidos. Liam era más tranquilo, a menudo observando el mundo con una mirada seria, mientras que Lucas era salvaje desde el principio, siempre pateando o agarrando algo. Compartían una cuna, luego un colchón,
a menudo quedándose dormidos tomados de la mano. Julia los observaba desde la puerta, con el dolor en el pecho profundo y complicado. A veces se preguntaba qué pensaría Tyler si los viera, si se reconocería a sí mismo en su risa, su forma de caminar, sus ojos. Pero la mayoría de las noches, simplemente los besaba para darles las buenas noches, apagaba la luz y susurraba promesas que no tenía ni idea de cómo iba a cumplir. Julia no tenía tiempo para extrañar lo que se había perdido. Sus manos siempre estaban llenas, de biberones, de ropa, de dos pequeños que poco a poco se estaban convirtiendo en todo su mundo. No tenía espacio para el arrepentimiento, solo movimiento, solo hacia adelante. Y aunque su vida se había convertido en una serie de decisiones difíciles y noches sin dormir, nunca había estado más segura de quién era. Era su madre. Y eso era suficiente. Pasaron 3 años como una tormenta de combustión lenta. Algunos días eran tranquilos, otros eran un caos de cereales derramados, fiebres, entregas en la guardería y lágrimas silenciosas en la ducha. Pero Julia seguía avanzando con el tipo de determinación que no requería aplausos. Había dejado de medir el tiempo en semanas o meses. Su calendario estaba lleno de citas médicas garabateadas, citas de juego con los hijos de los vecinos y alguna que otra entrevista de trabajo que ofrecía más decepción que esperanza. Pero los niños, Liam y Lucas, estaban prosperando. Eran inteligentes, cariñosos e infinitamente curiosos. Hablaban en su propio idioma gemelo, se entendían los estados de ánimo sin palabras y a menudo se negaban a separarse ni por un minuto. Julia se sentaba a veces, exhausta y abrumada, mirándolos construir fuertes de almohadas o perseguirse descalzos por la sala de estar, y sentía un dolor silencioso, a partes iguales, alegría y culpa. Alegría porque eran todo su universo, y culpa porque en el fondo sabía que merecían más de lo que ella podía ofrecer. El apartamento seguía siendo pequeño y los muebles de segunda mano, pero ahora tenía calidez. Las paredes estaban cubiertas de dibujos con crayones, manualidades escolares y una docena de huellas de manos con pintura de un desordenado proyecto de arte de un sábado que había dejado manchas en el suelo. El dormitorio de Julia se duplicaba como cuarto de lavado. Su colchón estaba en el suelo y la mayoría de su ropa tenía manchas de vómito o mangas deshilachadas. Pero ya no le importaban las apariencias. Su mundo se construía sobre el amor y el coraje, no sobre el lujo. Una tarde de sábado a principios de la primavera, llevó a los niños al parque. Se había convertido en su ritual de fin de semana. Julia empacaba sándwiches de mantequilla de maní y cajas de jugo, y pasaban horas persiguiendo patos, alimentando pájaros, o tumbados en el césped señalando nubes. Ese día, el parque estaba lleno. Las familias se reunían bajo los árboles con cestas de picnic. Los niños gritaban mientras corrían por las fuentes. Y un músico callejero tocaba jazz suave cerca de la fuente. Julia se sentó en un banco con un libro en su regazo, apenas leyendo, vigilando a los gemelos que estaban ocupados recogiendo palos y corriendo cuesta arriba por una pequeña colina. Fue entonces cuando sucedió. Al principio no lo vio. Él había estado parado cerca de la fuente, observando a los niños con una mirada de asombro y reconocimiento. Cuando Julia finalmente giró la cabeza y lo vio, el aire pareció salir de sus pulmones. Tyler parecía mayor, pero no de una manera desgastada. Su rostro estaba más definido, su expresión más arraigada. Su cabello castaño era un poco más largo, peinado prolijamente, y sus ojos azul pálido, esos ojos que solían mirarla y ver a través de ella, estaban fijos ahora.
muy abiertos por la incredulidad. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Él dio un paso tentativo hacia adelante. Ella se levantó lentamente, instintivamente poniéndose delante de sus hijos, con el cuerpo tenso por la energía protectora. «Julia», dijo, con la voz ronca, casi como si no creyera que ella fuera real. Ella no podía hablar. El mundo a su alrededor se desvaneció en ruido de fondo. Liam y Lucas corrieron detrás de ella, tomados de la mano, riéndose de algo. En el momento en que Tyler los vio, realmente los vio, sus rodillas se doblaron ligeramente. El parecido era innegable. Cabello castaño, su mismo tono. Esos mismos penetrantes ojos azules. Lo golpeó como una ola. Ella no tuvo que decir una palabra. Por primera vez en 3 años, Julia sintió que su pasado chocaba con su presente. Vio cada noche que se había dormido llorando, cada pañal que había cambiado sola, cada miedo y victoria que había llevado sin él. Y ahora él estaba aquí, parado en medio de un parque como un fantasma que había encontrado su camino de regreso demasiado tarde. Se agachó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba a los niños. ¿Son ellos?, susurró, con la voz quebrada. Julia asintió con rigidez, con la garganta tensa. Liam la miró, luego a Tyler. «¿Quién es mamá?», preguntó Lucas, con la curiosidad brillando en su voz. Ella tragó con dificultad, insegura de cómo responder. «Es alguien que solía conocer», dijo con cuidado. Tyler se puso de pie de nuevo, luciendo devastado pero no a la defensiva. «No lo sabía», dijo. «Lo juro, Julia, no sabía que los tenías». Ella soltó una risa corta, amarga pero tranquila. «Ni siquiera preguntaste. Simplemente te fuiste». El silencio se cernió entre ellos, pesado con cosas que no podían deshacerse. Pero no hubo gritos, no hubo una escena dramática. Solo la cruda verdad de una mujer que había sobrevivido y un hombre que finalmente se había dado cuenta de lo que había abandonado. «No estoy aquí para dar excusas», dijo. «Simplemente los vi y no pude alejarme». Julia miró a sus hijos, que todavía miraban a este extraño con ojos idénticos. Algo dentro de ella se ablandó un poco. No perdón. Aún no. Pero curiosidad. Una puerta que pensó que había sido sellada se agrietó lo suficiente para que pasara el aire. «Entonces no te alejes», dijo ella. «Pero no pienses ni por un segundo que esto será fácil». Tyler asintió, y por primera vez desde esa mañana hace 3 años, Julia sintió que el poder volvía a sus manos. No sabía qué pasaría después, pero ya no tenía miedo. Tyler no desapareció esta vez. Al día siguiente, Julia lo encontró esperando al otro lado de la calle de la guardería, parado torpemente cerca de la parada de autobús, claramente inseguro de si tenía derecho a hablarle. Al principio ella no lo reconoció. Se centró en meter a los gemelos dentro, asegurándose de que sus mochilas estuvieran con cremallera, sus zapatos atados y sus loncheras bien empacadas. Pero sabía que él estaba mirando, y una parte de ella quería que lo hiciera. Tan pronto como los niños corrieron adentro y la puerta se cerró detrás de ellos, ella caminó directamente hacia él. Él no habló de inmediato. Simplemente la miró como alguien que memoriza cada detalle, tal vez para compensar 3 años de olvido. Ella se detuvo a unos pocos pies de distancia, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. «No puedes simplemente aparecer y fingir que esto no sucedió», dijo ella. Él asintió.
tragando con dificultad. Lo sé. No quiero fingir. Quiero enfrentarlo. Se sentaron en una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina, la misma a la que ella había ido 100 veces durante el embarazo, a menudo sentada junto a la ventana y preguntándose si él volvería a entrar por la puerta. Ahora lo había hecho. Pero nada de esto era reconfortante. Se sentía como reabrir una herida que apenas había cicatrizado. Él le contó todo, o al menos lo que él afirmaba que era todo. Que la noche en que se fue, había tenido un ataque de pánico tan intenso que pensó que se estaba muriendo. Que había reservado un vuelo a Panamá a la mañana siguiente y se había quedado allí durante casi un año, escondiéndose en negocios y salas de juntas, tratando de borrar la imagen de su rostro cuando se fue. Que pensó en volver 100 veces, pero siempre se convencía a sí mismo de que no se lo merecía. Que solo recientemente había comenzado a tratar de arreglar lo que había arruinado, no solo con ella, sino consigo mismo. Julia escuchó, no porque quisiera consolarlo, sino porque necesitaba entender cómo alguien podía amarte un día y abandonarte al siguiente. Estudió su rostro mientras hablaba, las líneas alrededor de sus ojos más profundas ahora, una cicatriz en su barbilla que no recordaba. No sabía si decía la verdad, pero no parecía el mismo hombre. No pulido, no intocable, solo roto de una manera que ella reconoció. Y eso la asustó más que si hubiera regresado lleno de arrogancia y dinero. Él le preguntó si podía ver a los niños de nuevo, apropiadamente esta vez. Ella dudó. Cada parte de su instinto materno gritaba que los protegiera, pero también recordó cómo lo habían mirado en el parque, con qué facilidad lo habían aceptado como algo familiar. Finalmente dijo que sí, con límites estrictos, supervisado, sin regalos, sin mentiras. Él accedió al instante, como si se hubiera preparado para algo peor. La primera visita fue incómoda. Se encontraron en un museo infantil local, donde los niños podían correr y explorar, mientras Julia se sentaba cerca como un halcón. Tyler era amable, vacilante, haciendo preguntas sobre lo que les gustaba, lo que les asustaba, quiénes eran sus superhéroes favoritos. Liam se mostró reservado, aferrándose al lado de Julia al principio, mientras que Lucas se sumergió en la conversación sin miedo. Tyler se arrodilló junto a ellos durante una exhibición espacial y escuchó a Lucas explicar cómo quería ser astronauta, no solo por las estrellas, sino porque los astronautas nunca abandonan a su equipo. Ese comentario simple e inocente golpeó a Tyler visiblemente. No lloró, pero Julia pudo verlo. Esa grieta de culpa, esa realización. No trató de defenderse ni de prometer el mundo. Simplemente asintió y dijo, «Ese es un buen sueño. Espero que lo hagas». Durante las siguientes semanas, se reunieron algunas veces más, el zoológico, una feria de ciencias, incluso una noche tranquila en el apartamento de Julia, donde hornearon galletas y derramaron la mitad de la harina en el suelo. Tyler no actuó como un héroe. Actuó como un hombre tratando de recuperar algo que sabía que tal vez nunca recibiría por completo. Y eso importaba. Una noche, después de que los niños se hubieran acostado, Julia y Tyler se quedaron en la cocina limpiando. Ella le entregó una toalla sin decir mucho. El silencio entre ellos ya no era hostil, pero aún tenía peso. «Eres bueno con ellos», dijo ella finalmente, sin mirarlo. Él se secó las manos y se apoyó en el mostrador. «Son increíbles. Tú hiciste todo esto. No puedo llevarme el crédito de nada». «Tienes razón», dijo ella, girándose para mirarlo.
No puedes. Él asintió de nuevo, sin discutir, sin defenderse. Eso, en sí mismo, era nuevo. Luego vino la pregunta que ella no esperaba hacer, pero que se había estado formando durante semanas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 2 años? ¿Por qué no cuando di a luz? Su respuesta no fue ensayada. Porque todavía era un cobarde, y porque pensaba que estaban mejor sin conocer a un hombre como yo. Pero luego los vi. Te vi a ti. Y me di cuenta de que tal vez lo mejor para ellos no es solo una vida perfecta, es la verdad. Incluso si es un desastre. Incluso si soy yo intentándolo, fracasando y volviendo a intentarlo. Julia no lo perdonó esa noche. No lo dejó quedarse. Pero algo cambió. Ella creyó que lo decía en serio. Todavía no sabía si él merecía un lugar en sus vidas, pero por primera vez en años, dejó de verlo como un fantasma de lo que había perdido y comenzó a verlo como un hombre que intentaba ganarse un lugar en la familia que abandonó. Si alguna vez pertenecería de verdad, era todavía incierto. Pero sabía esto. Nunca dejaría que lastimara a sus hijos. Y nunca permitiría que la volvieran a romper. Tyler había regresado a un mundo que había aprendido a vivir sin él. Si quería quedarse, tendría que aprender a vivir en él también, en sus términos, no en los suyos. A medida que pasaban los meses, Tyler se convirtió en una presencia silenciosa, pero constante en la vida de Liam y Lucas. Nunca intentó forzarse en sus rutinas. Nunca insistió en que lo llamaran papá, y nunca actuó como si se le debiera algo. En cambio, le pedía permiso a Julia en cada paso del camino. Si podía llevarlos a tomar un helado, asistir a un evento escolar o ir al parque los sábados. Ella nunca le daba un sí fácil. La confianza no era algo que pudiera permitirse dar a ciegas ya. Pero los niños, lenta y cautelosamente, comenzaron a abrirle sus corazones. Lucas fue el primero. Su curiosidad siempre había sido más fuerte que su miedo, y en cuestión de semanas estaba hablando de sus sueños, haciéndole preguntas a Tyler sobre su trabajo y haciendo dibujos de nuestra familia, que incluían una figura alta con cabello castaño y puntos azules para los ojos. Liam fue más difícil. Se mantenía callado durante las visitas, sosteniendo la mano de Julia con fuerza, mirando a Tyler con una mirada que decía que recordaba más de lo que un niño de su edad debería. Pero incluso él comenzó a ablandarse después de que Tyler se presentara en el día de la biblioteca de su escuela, vestido con una camiseta de superhéroe arrugada, fingiendo no estar avergonzado, mientras se sentaba en la pequeña alfombra, leyendo libros de cuentos en voz alta, a una habitación llena de estudiantes de 2º grado. Ese día, Liam soltó la mano de Julia y se sentó a su lado. No dijo una palabra, pero Julia notó la forma en que su pequeño cuerpo se inclinaba hacia el lado de Tyler al final de la historia. La propia Julia se mantuvo como una fortaleza. Era educada, serena y cuidadosa. Escuchaba cuando Tyler hablaba. Le daba las gracias cuando él ayudaba, pero nunca le daba más de lo que el momento requería. Por la noche, cuando los niños dormían, se acostaba en su estrecha cama y repetía viejos recuerdos como películas lejanas. Tyler besándole el cuello por la mañana, la forma en que solía reírse cuando tropezaba con sus propios zapatos, las promesas susurradas en la oscuridad que ahora se sentían como mentiras. Pero lo que más la atormentaba no era la traición. Era el dolor de lo que podría haber sido si él no hubiera huido. Una tarde de finales de otoño, mientras las hojas se volvían doradas
y el aire se volvía más fresco. Julia invitó a Tyler a la fiesta de cumpleaños de los niños. Era pequeña, solo unos pocos amigos de la escuela y vecinos, pero ella sabía que significaría algo para los gemelos. Tyler llegó con un regalo que no era llamativo ni caro, solo un álbum de fotos hecho a mano, las primeras páginas llenas de fotos recientes que había tomado de los niños en el parque, el zoológico, incluso del día de la biblioteca. El resto de las páginas estaban en blanco, esperando ser llenadas. Julia no dijo nada cuando se lo entregó, pero más tarde esa noche deslizó los dedos por la portada y sintió que se formaba una grieta en la pared que había construido con tanto cuidado. Más tarde esa semana, Lucas se enfermó. Una fiebre alta, ataques de tos y noches sin dormir. Julia se quedó despierta con él mientras Tyler se encargaba de Liam, cocinando comidas, lavando platos y leyéndole para que no se sintiera excluido. Por primera vez desde el regreso de Tyler, Julia se encontró no solo tolerando su presencia, sino dependiendo de ella. Una noche, se quedó dormida en el sofá, completamente agotada. Cuando se despertó con la luz de la mañana, encontró una manta sobre ella, una taza de té caliente en la mesa de café y una nota que simplemente decía: «Los tengo». Descansa. Algo cambió en ella después de eso. No lo dijo en voz alta, pero su postura hacia él cambió. Dejó de buscar la salida en cada conversación. Dejó de mirar su reloj cada vez que él llegaba. Dejó de contener la respiración cuando los niños hablaban de él, como si siempre hubiera estado allí. Incluso se rió una vez, de verdad, cuando él intentó montar un estante de juguetes sin instrucciones y terminó atrapado bajo una pila de tornillos y paneles de madera irregulares. Tyler se quedó inmóvil cuando escuchó el sonido, sus ojos buscando el de ella para entender lo que significaba. Pero Julia se giró rápidamente. No era perdón. Aún no. Pero era el comienzo de algo más. Un domingo por la mañana, mientras todos estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, comiendo panqueques que Liam había ayudado a voltear, Tyler levantó la vista y preguntó si podía llevar a los niños a un viaje de un día a la costa. Julia dudó. Su tenedor se quedó en el aire, insegura de si estaba lista. Él no la presionó. Simplemente dijo: «Tú también puedes venir. O no. Lo que te parezca correcto. Solo quiero darles algo bueno». Ella miró a los niños, a Lucas con jarabe en la mejilla, a Liam construyendo una torre de panqueques, y algo dentro de ella se relajó. Ella asintió lentamente. «De acuerdo», dijo, «pero nada de comida chatarra, ni historias de miedo, y me escribes cada hora». Tyler sonrió, y por primera vez desde su colisión en el parque, había algo entre ellos que se asemejaba a la paz. Ese día en la costa se llenó de viento, risas y arena en cada zapato. Los niños corrían por la orilla recogiendo conchas marinas. Tyler los llevaba en sus hombros a través de las olas, y Julia se encontró observando desde el borde con algo que no había sentido en años, un destello de esperanza. No en el sentido romántico. Aún no. Pero en la forma que la hizo pensar que tal vez las cosas rotas no se quedaban rotas para siempre. Tal vez, a veces, simplemente volvían a unirse en pedazos que no esperabas, de maneras que se veían diferentes pero aún funcionaban. Tyler no era el mismo hombre que solía ser, y Julia no era la misma mujer que él había dejado atrás. Pero aquí estaban, juntos de nuevo, no por un final perfecto, sino porque habían elegido no rendirse, no con los niños, no con ellos mismos, y tal vez, solo tal vez, no el uno con el otro.
El invierno llegó lentamente, envolviendo la ciudad en una oscuridad temprana y noches tranquilas. Y con él llegó un ritmo tácito entre Julia y Tyler que ninguno de los dos se atrevió a definir. Él se convirtió en una pieza fija en sus vidas, no siempre visible, pero siempre presente, siempre ofreciendo ayuda sin exigir cercanía. Y lentamente, Julia se encontró dejándolo entrar más de lo que jamás había planeado. Comenzó a recoger a los niños de la escuela 2 veces por semana, llevándoles bocadillos que había aprendido a empacar él mismo. Cosas simples como manzanas en rodajas y galletas de mantequilla de maní. Y cuando los gemelos regresaban a casa, le contaban cada pequeño detalle, cómo Tyler los había ayudado a terminar un rompecabezas en la biblioteca de la escuela, cómo les enseñó un truco con un avión de papel, cómo nunca revisaba su teléfono mientras hablaban. Julia escuchaba, asintiendo, a veces sonriendo, a veces en silencio, pero siempre preguntándose cuándo se rompería esta nueva calma. Y entonces lo hizo. No por algo que él hiciera mal, sino por todo lo que una vez no había hecho. Comenzó con una carta, un sobre brillante en el buzón, con el nombre completo de Tyler grabado en oro. Ella lo abrió en la cocina, ya esperando problemas, y no se equivocó. Era una invitación a una gala de caridad, dirigida a él y a una señorita Julia Hart, con una nota garabateada en la parte inferior con una letra familiar, la de su madre. Julia Froese. Su nombre, escrito tan casualmente por una mujer que una vez le había dicho que no era lo suficientemente buena, que no se había puesto en contacto ni una sola vez durante su embarazo o después de que los niños nacieran, que la había dejado desaparecer de sus vidas como si fuera un error. Sintió que la vieja rabia resurgía, fría y afilada. Cuando Tyler llegó esa noche, ella le entregó el sobre sin decir una palabra. Él lo leyó rápidamente y levantó la vista, ya a la defensiva. No sabía que ella había enviado eso, dijo. Lo juro, no he hablado con ella desde... Julia levantó la mano, deteniéndolo. No importa, no voy a ir. Él no discutió, pero la tensión estaba allí, colgando entre ellos como una niebla espesa. Durante la cena, los niños charlaron sobre un espectáculo escolar de vacaciones que estaban ensayando, y Tyler escuchó atentamente, riéndose en las partes correctas, haciendo preguntas sobre sus disfraces. Pero Julia podía ver que su mente estaba en otra parte. La suya también. Más tarde, después de que los gemelos se durmieran, ella se paró junto al fregadero lavando los platos, mientras él los secaba, el silencio entre ellos más pesado de lo habitual. No le hablé de ustedes, dijo finalmente. No porque me avergüence, sino porque no sabía cómo explicarle lo que te hice. Todavía no lo sé. Julia no respondió. Quería gritar, decir que debería haberlo hecho mejor, antes, más fuerte. Pero en cambio, dijo, no tienes que explicárselo a ella. Tienes que explicárselo a ellos. Algún día preguntarán por qué no estabas allí. Y será mejor que tengas algo mejor que... Tuve miedo. La semana siguiente trajo más que clima frío. Trajo una emergencia. Lucas se cayó durante el recreo, fracturándose la muñeca, y Julia corrió al hospital sola. El pánico le hacía temblar las manos mientras llenaba formularios y trataba de mantener a su hijo en calma. Pero Tyler llegó 20 minutos después, todavía en traje, con la corbata torcida, la cara pálida. No pidió permiso. Simplemente entró, tomó la otra mano de Lucas y se quedó. Hizo bromas suavemente para distraerlo durante la radiografía,
Ayudó a Julia a hablar con el médico y compró todos los sabores de jugo de la máquina expendedora cuando Lucas no podía decidirse. Esa noche, cuando Julia finalmente llegó a casa con su hijo adormilado y vendado, encontró un mensaje en su teléfono de Tyler. Estoy orgulloso de lo fuerte que fue. Tú hiciste eso, y seguiré apareciendo hasta que él vea que yo también puedo ser fuerte. Ella no respondió, pero guardó el mensaje. Algo dentro de ella había comenzado a cambiar de nuevo. No por romance, no por nostalgia, sino por respeto al hombre en el que se estaba convirtiendo lentamente. Todavía recordaba el dolor. Todavía se despertaba a veces de los sueños de ese día en que él se fue, el silencio que dejó en su lugar. La primera vez que sostuvo a ambos bebés en sus brazos y se preguntó cómo se las arreglaría para salir adelante. Pero ahora, cuando miraba a Tyler sentado en el suelo construyendo castillos de Lego con los niños, o ayudándolos a subirse las cremalleras de sus chaquetas, o llevándolos a la cama cuando se quedaban dormidos en el sofá, veía más que a un hombre tratando de enmendarse. Veía a un padre aprendiendo, lentamente y sin atajos, a hacer lo que ellos necesitaban. Una noche, después de que los niños se hubieran quedado dormidos viendo una película, Julia se paró en el pasillo y observó cómo Tyler levantaba suavemente a un gemelo en cada brazo y los llevaba a la cama sin despertarlos. Los cubrió con cuidado, les besó la frente y se quedó quieto por un momento, solo observándolos. Cuando se giró y la vio, no se inmutó. Simplemente susurró: «Sé que no puedo volver atrás y arreglarlo, pero estoy aquí ahora y no me voy a ir de nuevo». Julia no respondió. No necesitaba hacerlo. La mirada en su rostro lo decía todo. Aún no estaba lista para perdonarlo, pero por primera vez creyó que hablaba en serio cuando dijo que se quedaría, y por ahora eso era suficiente. La primavera llegó con la gentileza de una disculpa largamente esperada. La nieve se derritió lentamente, dando paso a parches de hierba verde, árboles en ciernes y el sonido de las risas de los niños que regresaban a las calles. Con ella llegó el cambio, no dramático ni repentino, sino el tipo que se cuela en silencio y solo se revela cuando te das cuenta de que algo se siente más ligero. Julia se encontró sonriendo más a menudo, no porque todo fuera perfecto, sino porque el peso que había cargado sola durante tanto tiempo finalmente se estaba compartiendo. Tyler continuó apareciendo, no solo en grandes gestos, sino en los momentos tranquilos, los que realmente importaban. Comenzó a ser voluntario en la escuela de los niños una vez por semana, ayudando con proyectos de ciencias y grupos de lectura, y aunque Julia nunca se lo pidió, siempre le enviaba fotos y actualizaciones, a veces solo una foto de Liam concentrado en su papel o Lucas sosteniendo con orgullo un dibujo de su familia, que ahora incluía a Tyler sin explicación. Fueron los niños quienes decidieron esa parte, y ella no discutió con ellos. Había un nuevo ritmo ahora, uno que incluía a Tyler en sus mañanas y tardes, en la prisa del desayuno y la calma de los cuentos antes de dormir. Julia había luchado tanto por no depender de nadie que se sentía casi antinatural dejarse apoyarse en él, aunque solo fuera un poco. Pero había días en los que se olvidaba de comprar leche o llegaba tarde a casa, y él ya estaba allí, preparando la cena o ayudando con la tarea, nunca señalándolo, nunca haciéndola sentir menos por no hacerlo todo sola. Comenzó a ver la diferencia entre alguien que ofrecía apoyo por culpa y alguien que lo ofrecía por amor, y Tyler, a pesar de todos sus defectos y arrepentimientos, estaba eligiendo lo segundo. Aún así,
Su relación seguía sin definirse. No hubo confesiones, ni promesas, ni declaraciones susurradas a altas horas de la noche. Julia no se permitiría llegar allí. Aún no. Pero hubo miradas que duraron demasiado, momentos en que sus manos se rozaron y ninguno de los dos se alejó. Conversaciones que derivaron en silencio, no porque les faltaran palabras, sino porque las palabras estaban esperando ser ganadas. Un domingo, después de un largo día en el parque, Julia se encontró sentada en los escalones del porche a su lado, mientras los niños jugaban con tiza en la acera. El sol se estaba poniendo, proyectando oro sobre los árboles, y por un momento se sintió como un recuerdo que aún no había sucedido. Tyler se giró hacia ella, con la voz baja, como si temiera romper el hechizo. ¿Alguna vez piensas que podríamos intentarlo de nuevo? No ahora. ¿Solo algún día? Julia no lo miró de inmediato. Vio a su hijo reír en la entrada, dibujando cohetes y corazones y figuras de palitos que se parecían sospechosamente a los 4. Ella respiró, firme y lentamente. Creo que ya lo estamos haciendo, solo de una manera diferente. Ella no lo dijo para darle esperanza, y él no lo tomó de esa manera. Él asintió, entendiendo que lo que estaban construyendo no era una segunda oportunidad para una historia de amor. Era el primer borrador de un nuevo tipo de familia. Una construida no sobre el idealismo, sino sobre el esfuerzo, sobre conversaciones difíciles y actos cotidianos de confianza. Esa semana, Lucas trajo a casa un dibujo de la escuela que mostraba una casa, 4 figuras sonrientes y un hijo con un corazón gigante a su alrededor. Cuando Julia le preguntó qué era, él dijo, «Es nuestra casa, y ese es papá». Señaló la figura más alta. Luego, añadió, casi como si fuera obvio, regresó. Así que ahora no tenemos que dibujarlo lejos. Rompió algo en ella, algo que no se había dado cuenta de que todavía se aferraba con fuerza. Esa noche, después de que los niños se durmieran, se sentó en el borde de su cama, con el dibujo en su regazo, mirándolo como si fuera un mensaje que había esperado años para recibir. Se dio cuenta de que ya no tenía miedo, no de ser lastimada, no de repetir el pasado. Tenía miedo de perderse el futuro, aferrándose demasiado a lo que ya había sucedido. Así que llamó a Tyler. Le preguntó si podía pasar al día siguiente. No por algo urgente, solo porque sí. Cuando él apareció, nervioso como siempre, ella le entregó el dibujo sin decir una palabra. Él lo miró. Parpadeó varias veces. Luego la miró a ella, con los ojos brillando con algo más profundo que la gratitud. «¿Me ven?», dijo suavemente. «Confían en mí». Julia asintió. «Lo hacen, y tal vez yo también estoy empezando a hacerlo». No era una declaración de amor. No era una reunión envuelta en fuegos artificiales. Pero fue la primera vez que le permitió sentarse a su lado en el sofá mientras los niños dormían. La primera vez que sus hombros se tocaron sin que ella se alejara. La primera vez que el silencio entre ellos se sintió como paz en lugar de distancia. Se sentaron allí durante mucho tiempo, sin decir nada, pero entendiéndolo todo. En esa tranquilidad, Julia se dio cuenta de que la curación no venía con una meta. Venía en forma de pequeñas decisiones repetidas todos los días. La decisión de quedarse, de aparecer, de perdonar sin olvidar y de creer que algunas cosas, incluso después de romperse, podían reconstruirse más fuertes que antes. El verano regresó como un milagro silencioso.
suave y dorado. Y con él llegó una sensación de tranquilidad que Julia no había sentido en años. Había pasado casi 12 meses desde que Tyler había reaparecido por primera vez en sus vidas, un hombre lleno de disculpas e incertidumbre. Pero ahora ya no era un visitante que se encontraba en el borde de su mundo. Se había vuelto parte de él, lenta y deliberadamente, sin forzar su entrada. Sus vidas se habían entrelazado en las formas más pequeñas y significativas, listas de compras compartidas pegadas en la nevera, risas por panqueques quemados los domingos por la mañana, trabajo en equipo silencioso, mientras metían a los gemelos en las rutinas de la hora de dormir y en los tacos de fútbol. Todavía había días de duda, momentos en los que Julia se encontraba preparándose para que él se desvaneciera de nuevo. Pero esos momentos se distanciaron a medida que Tyler continuaba quedándose, siempre con una tranquilidad constante y una humildad que nunca exigía elogios. Los niños también habían cambiado. Ya no se referían a Tyler con vacilación o incertidumbre. Ahora, él era simplemente papá. Una palabra que una vez se sintió extraña y ahora salía de sus lenguas, como si siempre hubiera pertenecido allí. Julia lo vio suceder gradualmente, la forma en que comenzaron a correr hacia él primero, cuando las rodillas raspadas necesitaban ser atendidas, la forma en que preguntaban si él podía venir a la noche de padres y maestros, o a las fiestas de pijamas, o a las excursiones escolares. Ella lo vio crecer en ese papel, no perfectamente, no sin tropiezos torpes, pero con una sinceridad que le hacía doler el corazón. Él nunca intentó reemplazar los años que se había perdido. Nunca fingió que no habían sucedido. En cambio, se centró en los momentos en que podía estar allí y se aseguró de no desperdiciar ni uno solo. En cuanto a Julia, su curación nunca había sido ruidosa. Fue un lento descongelamiento, un desmantelamiento de la armadura que había usado durante tanto tiempo que casi se había fusionado con su piel. Pero ahora, mientras el sol de verano calentaba las paredes de la pequeña casa que compartían a tiempo parcial, ella comenzó a permitirse el lujo de imaginar un futuro de nuevo. Uno no definido por la supervivencia, sino por la alegría, por la elección. Ella no había olvidado lo que él hizo. Nunca lo haría. Pero el dolor ya no la controlaba. Se había convertido en otra cosa, algo con lo que había aprendido a vivir, algo que la hacía más fuerte en lugar de más pequeña. Una tarde, mientras se preparaban para la celebración de fin de curso de los niños, Julia se paró en la cocina, observando a Tyler luchar para atar dos pequeñas pajaritas a juego. Su lengua sobresalía ligeramente, en concentración, mientras Liam se reía y Lucas trataba de quedarse quieto. La escena era tan absurdamente ordinaria, tan profundamente doméstica, que Julia tuvo que apartar la vista por un momento, abrumada por la tranquila verdad de lo lejos que habían llegado. Más tarde esa noche, después de la fiesta, después de que los niños se hubieran quedado dormidos con los dedos pegajosos y las mejillas manchadas de glaseado, Tyler se unió a ella en el porche trasero, donde ella se sentó con un vaso de limonada, el aire lleno del zumbido de los grillos y las risas lejanas de las casas vecinas. Él se sentó a su lado sin hablar, y durante mucho tiempo solo escucharon la noche. Finalmente metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y le entregó algo, una pequeña nota doblada, vieja y amarillenta en los bordes. Julia la reconoció de inmediato. Era la carta que él había dejado atrás todos esos años, la que había escrito cuando se fue de su vida.
Sus manos temblaron ligeramente mientras la desdoblaba, el peso de ese recuerdo presionando sobre su pecho. La leyó lentamente, las palabras tan dolorosas ahora como lo habían sido entonces, pero de alguna manera menos afiladas. Cuando terminó, lo miró. Él no dijo nada, solo la observó con la misma expresión que siempre usaba cuando no estaba seguro de merecer estar en la habitación. «Nunca quise leerla de nuevo», dijo en voz baja. «Pensé que si lo hacía, empezaría a odiarte de nuevo». Tyler se miró las manos. «Me he odiado lo suficiente por los dos, pero quería que la tuvieras de nuevo, no para que me perdonaras, sino porque necesito que sepas que nunca he dejado de arrepentirme». Ella dobló la nota lentamente y la colocó sobre la mesa a su lado. «Te creo», dijo ella, «pero también necesito que entiendas algo. El arrepentimiento no reconstruye una vida. Aparecer lo hace. Quedarse lo hace. Todos los días». Él asintió, y el silencio que siguió no fue pesado. Estaba lleno de todo lo que no habían dicho, todo lo que ya no necesitaban decir en voz alta. Pasaron las semanas, y luego un día, Julia se encontró mirando un formulario de renovación de alquiler para su apartamento, con los dedos flotando sobre la línea de la firma. Los niños estaban en casa de Tyler durante el fin de semana, un arreglo normal que ya no se sentía extraño, y la casa estaba demasiado silenciosa. Ella caminó por ella lentamente, observando las marcas de crayón en la pared que nunca había restregado, la abolladura en el suelo, donde Lucas había dejado caer su primer volcán de feria de ciencias, la colección de zapatos junto a la puerta que ahora eran demasiado pequeños, pero que nunca se tiraban. Y se dio cuenta de que estaba cansada, no de la casa, sino de la vida dividida que habían estado manejando. Los extrañaba cuando se iban. También lo extrañaba a él. Le asustó esa realización, pero no la detuvo. Esa noche, llamó a Tyler y le pidió que viniera. Lo hizo, casi al instante, todavía con su ropa de trabajo y luciendo tan nervioso como lo había estado el día en que se encontraron fuera de la escuela. Ella le entregó la renovación del alquiler y esperó. Sus ojos se movieron por el papel lentamente. Luego volvieron a ella. «¿Qué significa esto?», preguntó. Julia se encontró con su mirada. «Significa que tal vez hemos terminado de fingir que esto no funciona. Significa que tal vez no deberías solo visitar a tus hijos los fines de semana». Él parpadeó, atónito, sin sonreír del todo. «¿Estás segura?». Ella se acercó. «No, pero creo que estoy lista para intentarlo». Y así, el muro que los había dividido durante tanto tiempo finalmente se derrumbó. No con fuegos artificiales, no con declaraciones grandiosas, sino con dos personas que eligieron empezar de nuevo en el lugar donde todo se había roto una vez. Tyler no la besó esa noche. No tuvo que hacerlo. Los niños se despertaron a la mañana siguiente para encontrarlo en la cocina haciendo gofres, y a Julia sirviendo jugo de naranja a su lado, su mano rozando la de él mientras pasaba los platos. No era perfecto, pero era real, era de ellos, y era suficiente.